Horacio Castellanos Moya es probablemente el escritor salvadoreño vivo más reconocido internacionalmente. Ha vivido más de la mitad de su vida fuera del país, en México, Honduras, en Alemania, en Guatemala y en Estados Unidos. Pero los personajes de sus novelas son salvadoreños que cargan con ansiedades, con paranoias, con violencias, ahí a donde van. Castellanos Moya cree que el principal rasgo de la identidad colectiva salvadoreña es la tragedia y denuncia la incapacidad nacional de construir una historia que nos sea común a todos. Vive exiliado desde 1997, tras recibir amenazas por la publicación de su libro más conocido, El Asco. Vive ahora en Iowa, Estados Unidos, donde da clases de literatura. ¿Piensa volver a El Salvador? Nos lo responde en esta conversación mi invitado, Horacio Castellanos Moya. Soy Carlos Dada y esto es Malas Compañías. Hasta donde yo entiendo, la última vez que te exiliaste fue por las amenazas tras tu publicación de El Asco. Y desde entonces has estado fuera de El Salvador. Y tal vez es un buen punto de partida para esta conversación. ¿Cuántas veces te has exiliado? Básicamente, yo me fui la primera vez de El Salvador en febrero o marzo de 1979, cuando se comenzó a radicalizar la situación política. Yo era muy joven, tenía 21 años y teníamos una revista literaria con amigos, y de pronto, tanto en la revista literaria como en la universidad en la que yo estudiaba, que era la Universidad de El Salvador, las cosas se pusieron bastante feas y la mayoría de mis amigos de ese entonces decidieron ingresar al movimiento armado, ¿verdad? Ingresar a la guerrilla, y yo no tomé esa opción y me fui. Ese fue mi primer exilio. Me fui a Canadá a estudiar porque tenía las posibilidades, ¿verdad? Y porque seguramente quizá era un hombre que no creía tanto como para involucrarse a esos niveles, porque no tenía el valor, quién sabe. De hecho es que me fui. Me fui y estuve un año fuera. Luego regresé en enero del 80, cuando ya la cosa estaba peluda. Regresé unos días antes de que se hiciera la gran manifestación del 22 de enero de 1980, cuando hubo la gran represión y cuando se formó la Coordinadora Revolucionaria de Masas. Y me quedé un par de meses, pero a finales de febrero, principios de marzo de ese año, secuestraron a un primo mío y la cosa se volvió a poner fea y me fui. Y ya desde entonces me fui toda la década de los 80. Entonces ese fue en realidad mi primer exilio así largo, ¿no? Porque cuando regresé de Canadá yo todavía tenía el sueño de que quizá me podía integrar a algo de esa revolución. Me di cuenta que no, pues, ¿verdad? Que no era yo la persona idónea para eso. Y me fui y pasé toda esa década de los 80 en México y volví el 10 de mayo del 91. Lo recuerdo porque era el Día de la Madre. Y mi madre no estaba en El Salvador, estaba en Honduras, porque mi abuela se estaba muriendo. Y entonces me quedé del 91, que fue todo el periodo donde surgió la dependencia, la revista, Primera Plana, el periódico, todo eso, hasta el 97. El 97 salió El Asco en agosto, fue publicado en agosto, y después de eso yo no estaba en El Salvador cuando se publicó. Mi madre recibió algunas amenazas y ya no regresé a vivir. Y desde entonces, desde el 97, vivo exiliado. Eso no significa que no haya regresado. He regresado en muchísimas ocasiones, pero no a vivir, pues, y nunca me volví a plantear regresar a vivir. Entonces puedo hablar básicamente de dos grandes exilios, un exilio de los 80 y un exilio del siglo XXI ya, ¿verdad? Esto a mí me parece interesante, sobre todo porque la parte de los 80, y me parece interesante para ir definiendo qué es exilio. Sobre todo porque en este primer exilio decís, mataron a un primo mío, se formó la Coordinadora Revolucionaria de Masas, pasó todo esto. Y decís, y me fui. ¿Cómo diferenciamos
entre un emigrante y un exiliado. ¿Por qué eso es un exilio? ¿Cómo definís exilio, Horacio? Me fui porque yo creo que el exilio político es por un temor político. Digamos, yo me fui, bueno, porque desde, estaban vigilando la casa porque el coche de mi madre se utilizaba para buscar el cadáver de mi primo, etcétera. Y entonces yo decidí salir y salí por bus y me fui a Honduras. Después me fui a Costa Rica, después me fui a México. Pero me fui por temor a que me sucediera algo, pues, porque las evidencias estaban ahí enfrente de que podía suceder algo en cualquier momento. Me fui con miedo, huyendo, temeroso de que me pasara algo, sin pertenecer a ninguna organización, que era lo peor, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que es un exilio. La emigración tiene mucho más amplitud en cuanto que se puede emigrar por razones económicas, se puede emigrar por razones profesionales, se puede emigrar por razones también políticas, pero es menos precisa, es más general, creo yo. Me gustaría un poco hablar de ese segundo exilio. Por esto, Horacio, le hemos pedido para este número a varios colegas que se han tenido que exiliar, que nos describan el momento preciso en que se asumieron como exiliados, en que se dieron cuenta que estaban exiliados, porque lo que hemos visto, y además por experiencias propias, es que el exiliado primero es exiliado y después se asume como tal. Cuesta un momento aceptarlo, ¿no? Entonces, estamos preguntando por el momento en que se dieron cuenta que estaban exiliados. Yo sé que después del asco vos estabas fuera del país cuando tu mamá recibió las amenazas en tu contra y ahí decidiste no regresar. Pero ¿en qué momento dijiste, vaya, estoy exiliado, yo ya no voy a volver? Esto no es temporal, no es en lo que se enfría la cosa. Los dos momentos están caracterizados por lo mismo, tanto el del 80 como el del 97, y es el miedo profundo de que sabes que te pueden matar, que la muerte está muy cerca, y que no, Salvador no es un país donde la gente bromee con eso. Y entonces es un momento de conciencia, es un momento de mucho miedo, un momento de mucho temor, es un momento en que sabes que eso no es un juego. Pero te quiero decir una salvedad, una aclaración, y que no es lo mismo cuando uno vive eso de muy joven con un proyecto, como es un proyecto político, en que se ve que las cosas están cambiando y que pueden haber distintas situaciones que después pueden mejorar, después pueden empeorar, como en la década de los 80, en que existía en mi generación el sueño, la posibilidad de que las fuerzas revolucionarias acabaran con la tiranía militar y que se podía volver, ¿verdad? Yo la segunda vez ya no lo viví de esa manera, en el 97, porque ya, pues, ya se había logrado la paz, ya se había logrado la democracia. Y me di cuenta que era una cosa que era muy difícil que yo me volviera a sentir seguro ahí. Incluso cuando ganó el FMLN la presidencia, yo no regresé a El Salvador en toda la época de Saca. En la época anterior del otro presidente que murió de la embolia, no recuerdo su nombre ahora, Flores, De Calderón de él Sol. no. Ah, de Francisco Flores, En esa época perdóname, sí sí. regresé, porque yo me exilié en la época de Calderón Sol. Pero incluso con Calderón Sol regresé, porque después de un año y medio de esas amenazas, comencé a ir unos días, como tenía por momentos base de operaciones en Guatemala, digo, tenía un trabajillo ahí, todo, entraba y salía, y había todavía un margen como de seguridad, que sentías que podías entrar y si no te dejaba ver, podías volver a salir, ¿verdad? Por los controles, no había todo ese sistema de vigilancia mundial que existe ahora. Pero sí tuve la certeza de que yo difícilmente volvería a vivir en el país, pues que no, ya había quemado varias etapas. Ahora bien, yo creo que el exilio en ese sentido, aunque pues se pueda generalizar, tiene un enorme componente personal de cómo cada quien vive las circunstancias de cómo uno se acostumbra. No es lo mismo un tipo que a los veintitantos años como yo se va al exilio o a los 40 que un hombre de 50, 60 años que nunca ha vivido fuera de su país, ¿verdad? Eso es totalmente distinto. La experiencia tiene un nivel de trauma que no, para mí no lo tuvo. Yo tuve miedo en el momento de saber que había gente interesada en hacerme daño, pero la experiencia de poder sobrevivir en el exterior, de poder seguir con mi vida
no me asustaba. Y eso es una gran diferencia que a veces no se toma en cuenta. El exilio depende en qué momento de tu vida te toma, en qué circunstancias de tu vida te toma, con qué obligaciones en tu vida te toman, ¿no? Y con qué base de operaciones exterior puedes contar. Sí, pero yo creo que un montón de gente debió exiliarse en los años 80. Es decir, la gente que hoy tiene 60, 70 años, mucha de ella ha pasado por el exilio. Y de la generación de esa gente, la que se exilió en los 80, a esa edad, que yo entiendo que no fue tanta, ya tenían experiencia previa a los que yo sé viviendo fuera por una u otra razón. Porque parece que el exilio es algo bastante recurrente en la vida del salvadoreño y que pensamos que ya habíamos dejado atrás hasta que ahora estamos viendo otra vez que se ha abierto el chorro y otra vez estamos viendo exilios. Sí, es una recurrencia. Es decir, mi padre estuvo exiliado en México, mi tío estuvo exiliado en México en los 40, principios de los 50. Es decir, que no, yo esto lo supe después, claro, como cuando yo me fui, lo supe después, pero ha sido una tendencia, es una tendencia que no es que sea normal, sino que es producto de que son sociedades que siempre han vivido una enorme inestabilidad política en que la fuerza del poder es la que ha regido la vida política, ¿no? No tanto las institucionales democráticas, sino que las tiranías, las dictaduras son las que han creado esa circunstancia, y no solo El Salvador, también para Guatemala, Nicaragua, etcétera, etcétera. Y este exilio, particularmente el segundo, en que ya estabas, digamos, más armado profesionalmente, más desarrollado en muchos sentidos, ya eras un escritor con algo de reconocimiento, tanto que tu obra literaria es precisamente la que te sacó del país. Ya tenías experiencia y conocimientos para poderte desarrollar periodísticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te alejó del país hasta ahora. Me imagino que tu propia relación con El Salvador ha cambiado mucho en estos años a partir de este exilio. Claro, te alejas, es decir, yo, por ejemplo, me fui el 97, viví a Salto de Mata unos 2, 3 años, pero después me volví a establecer en México 3 años, del 2000 al 2003, y una época en que trabajé en Milenio, es decir, que me dediqué al periodismo en México, un buen cargo, tenía yo coordinador de información, y mi vida política no tenía, mi vida, profesional como periodista político no tenía nada que ver con El Salvador, tenía que ver con la amplitud de lo que se sigue en un periódico mexicano, y claro que me alejé, ¿verdad? Me alejé mucho porque tienes la cotidianidad, te mete en otras cosas. Es decir, que el exilio lo que hace es que te exige y te obliga a insertarte en realidades distintas, ¿verdad? Y como tienes que sobrevivir y la sobrevivencia la rige esa realidad cotidiana, el empleo, cómo te ganas tu salario, etcétera, etcétera, te vas alejando, vas viendo el país de lejos. Y eso de ver el país de lejos normalmente para mucha gente genera más bien una nostalgia, ¿no? Comienza a idealizar y comienza a tener la sensación del regreso y todo esto, que después se pierde un poco también. Pero en mi caso, pues yo ya había vivido eso anteriormente, entonces, y siempre tuve el refugio de la literatura, que la literatura te permite retornar a partir de la memoria, a partir de un juego de imaginación, de tal manera que nunca sentí que me hiciera falta. Me explico. Y creo que mi situación es muy particular, no es la situación de la mayoría del exiliado. La mayoría del exiliado o la mayoría del emigrado, salvadoreño al menos, que llega a otro lado, busca su círculo, hace un círculo de salvadoreños, y con ese círculo, ya sea en el área de Washington, ya sea en Houston, ya sea en Los Ángeles, logra armar una comunidad, logra pertenecer a una comunidad, y comienza esa comunidad a tener un contacto, tiene otro contacto con El Salvador, aunque sea idealizado, aunque sea totalmente trastornado. Pero en mi caso, yo siempre me incorporé en realidades que no tenían que ver con El Salvador, que eran las que me permitían sobrevivir, ¿no? Ya sea el periodismo en México o ya sea la academia en Estados Unidos, donde lo que yo enseño no tiene nada que ver con El Salvador directamente. Entonces, no creo yo que mi ejemplo sea un caso paradigmático en cuanto a que sirva para entender lo de las demás personas, ¿verdad? Que de cualquier manera también el exilio y la inmigración tiene un componente de clase.
Y a veces se olvida ese componente de clase. No es lo mismo llegar a Estados Unidos en un avión legalmente que llegar caminando la frontera, ¿verdad? Cruzando la frontera a salto de mata. Entonces, las generalizaciones son arriesgadas. Sí, me interesa tu experiencia particular, sobre todo porque alcanzo a entender de lo que acabas de decir que parte de lo que la hace tan particular es que tu vínculo con el país ha residido en la literatura. Ha residido en la literatura en el sentido en que ha residido en la memoria de los años intensos que viví ahí y no tanto en este presente, digamos, ¿verdad? Es decir, que es la recuperación, incluso esta última novela que sucede en 1972, es la recuperación de esa memoria, de ese paisaje, de esos años, de esa forma de vida, y no tanto del Salvador que vive ahora cotidianamente la gente. ¿Has pensado en volver a El Salvador? ¿A vivir? Sí. No, nunca desde que salí, nunca pensé volver a vivir. ¿Por qué? Pues porque la tercera es la vencida y ya me pasó 2 veces. ¿Verdad? Muy sencillo. Entonces, ya. Empezás a sonar más a Vega que a Moya, Horacio. La tercera es la vencida. Es decir, ¿Cómo decía mira, Vega? El Salvador, incluso cuando yo regresé el 91, regresé con un proyecto concreto y regresé con mucha emoción y con mucho entusiasmo y con muchas ganas, pero también comprendía en ese momento que regresar a El Salvador para un emigrado, para un exiliado, solo por regresar, no tiene sentido y no creo que la gente lo haga así. Es decir, cualquier tipo de profesión, cualquier tipo de actividad, cuando la gente ya la ha desarrollado en el extranjero y piensa en regresar con un proyecto, voy a instalar un negocio, voy a comprar una casa y voy a comprar unas vaquitas y voy a vivir de eso, o tengo un ingreso en un fondo de retiro y con eso viviría aquí, etcétera, etcétera, pero no, el salvadoreño no creo que se plantee regresar en seco, pues a menos que te expulsen, te echen, ¿verdad? Por ilegal o por lo que sea, pero si no, siempre hay una ilusión, un proyecto que te llevas de regreso y que crees que te va a permitir sobrevivir ahí. Porque El Salvador lo básico en El Salvador es que sobrevivir es difícil. Sí, pero no sé si, como decías hace un rato, es difícil generalizar. No sé si eso se puede generalizar tampoco, Horacio, porque mucho del exiliado político, sobre todo que se fue en los 80, en realidad nunca echó raíces en otro lado. Siempre estaba, se asumió, y te hablo incluso en mi propia familia, se asumieron incluso durante más de una década como viviendo temporalmente en otro lugar, mientras podían emprender la vuelta. Eso me pasa a mí igual, solo que yo sin pensar en el regreso. Yo vivo temporalmente porque me acostumbré a vivir temporalmente. Si vos ves donde yo voy, donde vivo, tengo un apartamento, 2 habitaciones, con unas pocas cosas. Siempre vivo temporalmente. Lo que pasa es que no tengo la referencia de que alguna vez me va a cambiar eso en la vida. Me explico, me acostumbré a vivir así ya sin el sueño del retorno, como se titula la novela mía, Sí. ya no hay sueño del retorno, pues no, así me Bueno, tal tocó, vez te lo gastaste en el 91. tal vez me lo gasté, claro, así es. Entonces, porque cuando regresé en el 91, sí regresé con la idea de quedarme y por eso toda la inversión en el sentido de las energías, de las pasiones por los proyectos, de las ganas de hacer cosas, de las ganas de aportar a la sociedad, de las ganas de la transición democrática, etcétera, etcétera. Pero ya a esta altura de mi vida yo sé que eso no me va a suceder. Claro, porque probablemente todos aquellos sueños que ahí sí creo que los compartiste con un montón de gente que estuvo dedicándose al arte afuera o a la vida intelectual mientras podía regresar, cuando regresaron en el 91-92, muchos terminaron decepcionados muy pronto, que ese país que soñaban con construir no tenía abierto espacios para ellos. Sí, esa fue la situación, es decir, que quizás menos dramático, porque nosotros nos construimos unos espacios, en mi caso muy particular es porque fracasamos. Yo creo que si nosotros hubiéramos tenido éxito con un periódico como Primera Plana, estaríamos o hubiéramos estado unos años más ahí, ¿no? En mi caso personal fue no solo las amenazas, sino porque las amenazas vinieron después del fracaso profesional, del fracaso de un periódico que se invirtieron muchísimas energías y que al final
ya sea por nuestras taras y por la situación de la sociedad, pues no funcionó. Entonces, todos regresamos con una ilusión. Sin una ilusión, solo se regresa deportado. Me acuerdo del ejercicio de primera plana y nació con tantas expectativas, no solo de quienes lo armaron, sino de un montón de gente que decía, bueno, por fin un poco de aire fresco, por fin un nuevo periódico, por fin otra manera de leer nuestra realidad, por fin lo que manda una agenda editorial es otra cosa que lo que estamos acostumbrados a ver, y sin embargo duró muy poquito, y al final No cumplió el año, duró 10 meses. Sí, eso duró. Y acabó convirtiéndose también en una especie de losa sobre los hombros de quienes pensaron en intentar algún otro emprendimiento periodístico, porque decían, vaya, si la gente de primera plana no pudo. Sí, ya de eso yo no me enteré porque yo cuando terminó el periódico me fui a México, pues entonces porque coincidió más o menos con la publicación del Asco, pues un año después seguramente se publicó el Asco y entonces ya no viví la resaca del proyecto en El Salvador, pero porque toda iniciativa de esa naturaleza que involucra una energía intelectual de un grupo, que es una ilusión de un grupo, cuando acaba deja resaca siempre, deja resaca. No solo personal, sino en términos de un vacío social, ¿no? De una apuesta que no funciona. Pero entonces eso, volvemos a lo mismo, es decir, el exilio y la emigración, no importa de qué manera se producen, cuando esa persona o ese grupo quiere regresar, lo hace porque es en función de algo, en función del país, en función de hacer algo en ese país. Sí quiero regresar a este punto porque claro, estaba por terminar o terminó una guerra, y cuando regresaste parece que lo que te diste cuenta, o ya lo sabías, no lo sé, es que había terminado la guerra, pero no la violencia, que la violencia seguía siendo un elemento bastante presente en la vida salvadoreña. Te digo porque me leí recientemente un ensayito que publicaste en el Universal en 2018, que viene incluido en la edición de Roque Dalton, Correspondencia clandestina y otros ensayos, en el que decís que al salvadoreño se le percibe afuera como un ser violento y que la tragedia es el hecho histórico que marca su identidad. Parece evidente en ese ensayo que ambas cosas van de la mano. Quiero leerte a vos mismo en este ensayito en el que decís: el tópico a partir del cual se percibe al salvadoreño es la violencia. ¿Quién ha ejercido esa violencia? ¿De qué fuerzas destructivas ha sido víctima ese pueblo? Pues de sí mismo. Unos salvadoreños matando a otros salvadoreños en una carnicería larga y permanente, generación tras generación. Una población de víctimas y victimarios es el estereotipo dominante, y parece que esto, efectivamente, la violencia solo va cambiando de forma y aparentemente, y digo aparentemente de naturaleza, porque en el fondo es eso, solo va mutando de forma, sigue muy presente en nuestra sociedad. Cuando nosotros nos regresamos, cuando hablo de nosotros es por una generación, no por un grupo preciso, pues, pero en general, al final de la guerra, no se percibía tanto la violencia que después iba a ser la violencia de las maras. Hubo unos años en que no hubo esa violencia tan evidente, aunque siempre hubo algunos asesinatos, ajustes de cuentas, ¿verdad? Hubo una cosa por abajo. Me acuerdo todavía de cuando la UNUSAL lanzó una campaña dentro del proceso de desarmamentización para recoger las armas en manos de la población y daban un dinerito a cambio, que entonces mucha gente comenzó a matar vigilantes para quitar la pistola e irla a dar para que le dieran un dinerito a cambio, ¿verdad? Ya. Y me acuerdo yo del miedo del vigilante de tendencia, ¿verdad? De que estaba todo el tiempo así para que no lo fueran a matar, pero porque le quitaran la pistola para irla a dar a cambio de un dinerito. Entonces, ese fue, digamos, el periodo como de más tranquilidad. Después vino lo de las maras, claro, ya 94, 95, ya eso comenzó a surgir, pero entre el 91 y el 94, 95, 96, en que todavía no se había perfilado ni se había convertido en lo que después fue el fenómeno de las maras, fue un periodo de paz en cuanto a que se desactivaron los mecanismos de
de violencia política organizada por parte del Estado y por parte de la guerrilla, pero quedaba esa sensación, es decir, la violencia expresada como en la falta de valor de la vida, pues, o matas a alguien para quitarle la pistola y irte a ganar unos 100 colones. Increíble esa escena, cómo define tantas cosas, Horacio. Increíble esa escena. Y después hablas de lo trágico como lo que define la identidad del salvadoreño, ¿no? Y estas tragedias asociadas, por supuesto, estos ciclos de violencia colectivos, estos ciclos de violencia históricos. No, digo yo que es que la imagen de un país está construida a partir de muchos mitos, a partir de muchas percepciones, a partir de muchos hechos históricos. Pero en el caso salvadoreño lo que más ha pesado es eso, por X o Y motivo, quizás porque hemos sido un país tan pobre y con una clase dominante tan obtusa, ¿verdad? Que no ha producido ni siquiera un buen trago, como dicen, ¿verdad? Entonces no hay como valores fuera, en la percepción de quien ve el país desde fuera, que no sea. Se mató a Monseñor Romero, se mató a los jesuitas, se mató a Roque Dalton, es decir, todo es trágico. Se mataron Marcial y Ana María, las maras le dieron fuego a un bus y se murió toda la gente. Es decir, todo es una percepción trágica, ¿verdad? No hay la percepción de que, ¿verdad? En El Salvador se descubrió esta faceta de la genética, o en El Salvador se descubrió también, ¿verdad? Este gran pintor que es ahora el tipo que está en el candelero a nivel internacional, o en El Salvador la selección de fútbol hizo algo decente, o en El Salvador en X deporte se logra un estandarte que quede en el imaginario colectivo mundial, no que se le venda a la gente adentro. A la gente le puede vender cualquier cosa adentro, pero eso da la percepción trágica, creo yo, porque la tragedia es parte de todos los pueblos. Es decir, si vos ves la Revolución Mexicana, la Revolución Mexicana es trágica, ¿verdad? Mataron a Carranza, mataron a Villa, mataron a Zapata, es decir, es trágica. Pero hay una gran variedad. Esa tragedia se relativiza en medio del muralismo, en medio de las gestas de Vasconcelos con la educación, en medio de... Entonces se relativiza, pero lo nuestro, el problema es ese. El problema es que no hay factores de contrapeso. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias, provenientes de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacerlo, no. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Haces un matiz que a mí me parece muy curioso, porque sí es cierto que en México mataron a Villa y mataron a Zapata, pero se celebra su épica, y vos decís que la narrativa de la guerra salvadoreña ha sido despojada de su épica, que simplemente se aborda su parte trágica, exactamente su parte trágica. Es porque yo creo que eso tiene que ver con una enorme ignorancia, incluso en el concepto de nación, de las clases dominantes, que van cambiando las clases dominantes. Ahora es una que no es la que era. Y es que su idea no tienen idea histórica de nación. Es decir, para el mexicano, por ejemplo, Zapata, es decir, en su época Villa y Zapata eran unos delincuentes, pues, pero había conciencia de que jugaban un papel histórico, ¿verdad? Y se incorporan y forman parte de la nación. En El Salvador, ahorita hasta se niega de que hubiera una guerra civil y de que eso valiera la pena. Es decir, es la incapacidad absoluta de asumir su propia historia. No, somos incapaces de asumir nuestra propia historia y de incorporarla, pues. Yo me acuerdo de esa anécdota que contaban en aquellos años de los 90, cuando por primera vez el presidente Cristiani fue a Japón,
fue a Japón, pero los japoneses le dijeron que para entrevistarse y que fuera invitado y todo, tenía que pedirle disculpas a Japón por el asesinato de aquel empresario textil, era Matsumoto, creo que era Matsumoto. Matsumoto, que lo mató la Resistencia Nacional en medio de un secuestro y todo. Pero acá Cristiana les dijo, pero si eso no lo matamos nosotros, lo mató la guerrilla. Y no son salvadoreños ellos, le dijeron. Usted tiene que pedir, usted es presidente de ese país o solo de lo suyo. Ah, usted tiene que pedir perdón por todo el país. Usted es presidente del país, aquí tiene que venir a pedir perdón porque mataron a uno de los nuestros. Ustedes, a nosotros no nos importa si eran guerrilleros, si eran pandilleros, si eran del ejército. Usted tiene que pedir perdón como presidente de ese país. Que no lo entienden. Todos lo excluyen. No te digo que ahora parece que no hubo guerra. Claro, pero solo para salir de este punto antes de pasar al que ahora parece que no hubo guerra. Lo que pasa es que cuando hablas de esa tragedia despojada de la épica, en el fondo es esto de lo que estás hablando. Es decir, en estos dos bandos que se instalaron o que controlaron el sistema político en la posguerra, que eran los mismos de la guerra, lo que para unos era una gesta épica, para los otros era una tragedia. El mejor ejemplo probablemente sea Roberto Dawson, pues. Que le han rendido honores como héroe de un lado y del otro lado es el hombre causante de una de las peores tragedias en la historia de nuestro país. Y parece que no hay concesiones de un lado, no hay concesiones de un lado hacia la verdad del otro, ¿no? Eso pasa, es decir, ese es el factor que impide la construcción de una historia nacional coherente, incluyente de todos los sectores, porque, es decir, vamos a ver, la mayor parte de gente sabe que Obregón mató a Carranza, ¿ah? Pero los dos están incorporados a la historia mexicana. ¿Y quién mató a Zapata? Es decir, todo, pero al final se asume la nación, ¿verdad? Somos nuestros vicios, nuestras taras, nuestras debilidades, nuestras virtudes. Como vos decís, bueno, Dawson mandó a matar a Monseñor Romero, pero es un salvadoreño que construyó un partido fascista, pero igual en el caso de Monterroso y de la guerrilla y de Villalobos está involucrado en lo del Alto, pero es un tipo que construyó un movimiento guerrillero que no se lo vas a borrar tampoco. No sé si me explico, es decir, lo que no hay es visión nacional, hay visión nada más de interés grupal pequeñito, hay el interés, el centaveo, no hay ¿me entendés? Todo es un centaveo de famas. Pero eso también incluye la narrativa épica, es decir, lo épico en estas historias paralelas, digamos, de uno y otro bando. Lo épico termina más que siendo algo fáctico, termina siendo un artificio narrativo, político, pues, para los intereses del propio sector. Como vos decís, no hemos llegado a una narrativa de nación. Y para eso se requiere tiempo también, ¿eh? Ahora, lo que a mí me sorprende es, por ejemplo, que ya pasaron 40 años de que acabó la guerra civil, 45, y que aún no se ha logrado integrar todo eso en la historia nacional, me parece una aberración, pues, una verdadera ceguera. Pero como vos decís, ahora parece que todavía estamos más lejos de eso porque se ha tirado todo a la basura. Nada de lo que pasó antes vale la pena ser registrado en la historia según el nuevo discurso oficial. Entonces, si querés, para irnos quitando de una vez el elefante en el cuarto, ¿qué pensás de este momento en El Salvador? ¿Qué pensás de Bukele, del surgimiento de esta nueva dictadura robusta, moderna, intolerante contra todos, ¿no? Sin resistencia, además? Es interesante ver el proceso, cómo llegó ahí, ¿verdad? Porque yo creo que, digamos que es un régimen que ha ido creciendo y se ha ido robusteciendo. Pero ¿cómo llegó ahí? ¿Qué permitió llegar ahí? Es decir, ¿cuál es el diagnóstico de por qué? ¿Qué fuerzas fueron las que permitieron y posibilitaron esto? ¿Por qué 30 años de bipartidismo se desmoronaron como un castillo de naipes y permitieron que surgiera un liderazgo de esta naturaleza que llevara al país a esta situación? Sí, porque si no se entiende eso, vamos a analizar esto nada más en el aire. Es decir, ¿quién lleva a este presidente a la presidencia? De alguna manera es una creación del FMLN.
ya cómo él opera y cuál es su talento político para irse deshaciendo de que se deshace, y traicionando a quien traiciona y ganándose a quien se quiere ganar, etcétera, etcétera. Esa ya es su capacidad de maniobra. Pero qué fuerzas históricas. A mí hace poco me contaron una anécdota que el tipo que era el presidente del FMLN, no sé qué cargo tenía, que era el jefe del FMLN, tipo que en la guerra se había llamado comandante Milton, creo. Medardo González. Eduardo González. Que este tipo que fue el que, según he leído yo no he estado ahí, claro está, abre la posibilidad para que quien ahora es presidente entre como candidato a esa pequeña alcaldía de Nueva San Salvador del FMLN. Es un tipo que ahorita está en el exilio allá en México viendo cómo sobrevive. ¿Cómo es posible que el tipo que era candidato del FMLN a la presidencia de la República esté trabajando en la oficina de correos de Montreal? Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se desmoronó ese sistema así? Yo no tengo respuestas a eso, pero si eso no se entiende, no se va a entender claramente por qué la gente votó por este señor. Pues la gente, porque si no es muy fácil decir, bueno, todos los pueblos son tontos. No, pues no, ¿verdad? No es así. Tiene que haber un motivo para que la gente busque. Y cuando votó por este señor, no había acabado con las maras, votó con este señor sin que las maras hubieran acabado, cuando él estaba todavía negociando con ellas. Entonces, hay que entender por qué la población salvadoreña estaba hasta acá de esos dos partidos, ¿verdad? Es que se dejó engañar por este. Pues no, la gente no es tan tonta. Algo pasó. Entonces yo siento que hay que hacer primero un buen diagnóstico de eso para entender por qué la situación ha llegado donde ha estado y por qué sigue estando ahí. Claro, lo que sigue es más complicado. Yo no sé qué es lo que siga y cada vez pues el perfil autoritario del régimen crece, por supuesto. Y la percepción internacional, que es la que yo puedo tener, porque yo no estoy ahí, no me dedico a estar investigando ni a hacer análisis de eso, no vivo de eso. Pero mi lectura, siendo un escritor que durante algún tiempo se dedicó a eso, es que seguimos leyendo las cosas en pedazos y no vemos los procesos. De acuerdo, y sí, tocará entender un montón de cosas. Una de ellas es por qué estamos hablando de una situación como la que estamos viviendo cuando creímos que eso se había terminado para siempre. No solo que la trajo aquí, sino por qué estamos aquí. Es decir, todos los pilares sobre los cuales se construyó nuestra vida democrática han sido derribados otra vez. Todos. La separación del ejército de nuestra vida política, dirimir todos los conflictos políticos en las instituciones del Estado, las mismas instituciones del Estado, pues. Los derechos humanos, ha regresado la tortura sistemática, han regresado los asesinatos en las cárceles. Llevamos más de la mitad del gobierno de este señor viviendo bajo régimen de excepción, sin garantías constitucionales, y lo peor es que en la memoria, en el ADN del salvadoreño, está registrado que ya sabemos cuáles son las consecuencias de todo esto. Y sin embargo, este señor sigue contando con un tremendo apoyo popular, y yo estoy de acuerdo con vos. Nuestra principal obligación es entender eso. Y también ver pues que hay un ambiente propicio también a nivel internacional, ¿no? Es decir, que no es un fenómeno solo de El Salvador, es decir, hay un momento muy sorprendente, muy, como dicen los gringos, scary, de lo que está pasando en el mundo, porque pareciera que esa idea de democracia que se construyó en El Salvador, que se construyó desde Estados Unidos para distintos sectores de influencia de Estados Unidos, y pues está colapsando incluso en el mismo país que la promovió, ¿no? Entonces, yo me pregunto, vaya, ¿y lo que pasa en El Salvador en buena medida no es muy parecido a lo que sucedió en Venezuela? Un sistema bipartidista que se desmorona, con un líder que se impone. Lo he dicho con algunos amigos y me dicen, no, pero es que ahí era el ejército, no es un líder civil. Bueno, pero si haces la lectura en términos institucionales, es muy parecido. Me explico, es muy parecido. Es decir, el tipo que ganaba, la gente votaba por Chávez.
Chávez llegó al poder con el voto popular, que después eso se trastornara es otra cosa, y cuando él murió se trastornó más, todavía es otra cosa. Pero aquí es muy parecido. Es decir, ¿por qué el venezolano acabó con 40, 50 años de democracia bipartidista para entregársela a este señor? Y a mí me parece que se parece mucho. Quizá en esa parte se parecen mucho. Yo sí cuestionaría esto en la comparación de ambas cosas. Chávez tenía un proyecto político, una visión de nación, una utopía política. Yo a Bukele le veo un proyecto que es simplemente de acumulación de dinero y de poder, por la acumulación del dinero y el poder. No encuentro una utopía política en su discurso, en su construcción, en su ejercicio del poder. Y para mí esta es una diferencia fundamental. Puede ser. Yo no estaría muy seguro si Chávez lo que vendía era retórica, ¿entendés? Y al final era lo mismo. Pero O sea, yo no digo que uno sea mejor que el otro, porque al final Chávez era un poco mesiánico también y también estamos un poco curados de esos espantos. Solo digo que ahí establezco una diferencia y para eso probablemente se parezca más a Fujimori. sí, el hecho es que todo va a desembocar a lo mismo, va a desembocar a proyectos autoritarios, pues, ¿verdad? Proyectos autoritarios que ven el signo político o que venden el puro cinismo político, pero no solo pasa en El Salvador, es decir, el hecho de que los tres poderes del Estado llegan a estar en manos de una sola fuerza política, hasta en México está sucediendo. Entonces es como que tú dices, hay algo más grande, hay algo más grande que posibilita esto. Eso no significa que no tenga génesis nacional, que no, la gente no esté apoyando eso, ¿verdad? No es impuesto, ¿verdad? No es impuesto como digamos, las dictaduras militares que fueron impuestas por un proyecto geoestratégico de control contra el comunismo. Esto es distinto, es decir, la gente sí cree en esto. Y eso yo no lo entiendo. Quiero, pues, tal vez a través de la literatura vas encontrando más respuestas, Horacio, que como decís, es como intelectualmente te seguir relacionando con el país y hablando de tu literatura, porque tus personajes también se ven afectados por los propios momentos históricos o como tú le has llamado trágicos de nuestra historia y van caminando también en esa línea histórica afectados por esos momentos históricos. Pero tus personajes no son trágicos, son tragicómicos, si acaso, ¿verdad? Es decir, y además no son héroes, son antihéroes también, ¿verdad? En muchos sentidos aplastados por sus circunstancias, pero en otros sentidos son sus propios enemigos, es decir, gente dominada por las ansiedades, son paranoicos, a veces son violentos, son políticamente incorrectos, son vulgares, son machos, son misóginos, dependiendo de cada personaje que vamos encontrando en tu obra. A pesar de que van caminando en esta línea histórica trágica, como vos decís, ¿no? Lo cual es un contrapunto muy interesante. Supongo que eso viene marcado por tu propio sentido del humor, que siempre ha sido ácido, me consta. Contanos un poco de tu nueva novela, porque acaba de salir en España. Pues sí, es lo mismo, es un personaje que se ve envuelto en situaciones que no logra controlar. Son los años, bueno, no, la novela sucede en 3 días, en 1972. El personaje es un hombre de clase media, Clemente Aragón, casado, con hijos, trabaja en el área de publicidad de un canal de televisión, dirigente de Alcohólicos Anónimos, tiene pasión por la lucha libre y tiene pasión por las mujeres. Y esa pasión por las mujeres, que es su infatuación, que es su vicio, que es su debilidad, lo lleva a involucrarse en situaciones que permiten armar la novela, ¿no? Que las novelas no surgen de, digamos, de abstracciones históricas o de reflexiones sociales, sino que las novelas surgen de pasiones muy particulares de cada personaje, ¿no? Es decir, son esas pasiones las que generan la trama y se va armando la historia. Entonces, en las novelas en ese sentido lo que tratan de reflejar en buena medida es esa parte invisible del ser humano que
muchas veces ni él mismo es consciente de ella. El ser humano se cree bueno, se cree generoso, se cree caritativo, pero al mismo tiempo puede tener una cara oculta de la luna que es absolutamente depredadora, que es absolutamente negativa, digamos, ¿verdad? Y eso no solo son los personajes de la literatura, sino que así es el ser humano. Los personajes en la literatura lo que hacen es reflejar eso. Y cada quien construye su propia pantalla, construye su propia fachada, construye su propia historia de sí mismo, y es la que se cree y es la que vende. Pero ahí en la parte de atrás, ¿verdad? La parte que uno no se ve, porque los ojos solo permiten ver para adelante. Y la literatura es lo que cuenta cómo se ve uno de espalda. ¿Cuál es la cosa oculta que no se quiere enseñar? Y en ese sentido, la historia como tal, digamos en este caso la historia del 72, porque la novela sucede precisamente, comienza el 27, creo que es de febrero, cuando el general Molina es elegido presidente, el coronel Molina es elegido presidente por la Asamblea Legislativa, una semana después de que se realizaron las elecciones, en las cuales todo el mundo da por un hecho que Duarte ganó las elecciones y que los militares hicieron un fraude para que resultaran empatadas y que la Asamblea Legislativa, controlada por ellos, eligiera el nuevo presidente. Entonces, en ese contexto histórico se da la novela, ¿verdad? Ese contexto histórico permite darle un paisaje político de mucha tensión, de alta tensión, digamos, y se ve la relación entre el conflicto personal, su paranoia por razones del adulterio, por razones de la infidelidad, por razones de acostarse con la mujer que no debe, en medio de un conflicto mayor que es el conflicto histórico. Básicamente es eso la novela. Horacio, ¿te consideras parte de una generación literaria latinoamericana? Pienso en este viaje que has hecho de alguna manera con Roberto Bolaño, con Rodrigo Rey Rosa, con Francisco Goldman, que es una generación justo abajo de la del boom latinoamericano y claramente distinta, pues. Digamos que somos una generación en el sentido de que todos nacimos en un fragmento del tiempo cercano. Todos tenemos unos años más, unos años menos. Ahora bien, las preocupaciones, los intereses, la forma de escribir son bastante distintas. Es decir, efectivamente hay una coincidencia generacional, pero eso no significa de que haya una coincidencia como un grupo de escritores que buscan lo mismo, ¿verdad? Porque cuando vos hablas de un grupo de escritores de la misma edad o de edades similares que forman parte de un proyecto, es distinto. Aquí no, aquí incluso el boom diría yo que no fue así. Es decir, que el boom fue también una coincidencia generacional, con la diferencia de que una coincidencia de mercado y una coincidencia de espacio físico, porque muchos de ellos se encontraron y vivieron juntos en Barcelona, ¿verdad? En nuestro caso no, en nuestro caso es más que se hacen las conexiones por las edades, por las preocupaciones a veces y por qué se necesita contar con una forma de ordenamiento para analizar la literatura, pero no necesariamente buscamos lo mismo con lo que escribimos. Creo que hay factores exógenos, factores externos que sí pueden mencionarse. Digamos, somos un grupo de escritores que yo creo que más importante que el hecho de venir después del boom es el hecho, al menos en mi caso, de ser la última generación que vivió la Guerra Fría y vivió la transición a la democracia. Es decir, que todavía teníamos la juventud suficiente para hacer ese transfer en la cabeza. Porque las generaciones anteriores, al menos en El Salvador, estaban muy ancladas ya en una idea del mundo bastante vieja a esta altura, ¿no? Que es la idea de la utopía socialista, la utopía comunista y todo eso. Nosotros lo vimos de jóvenes, pero vimos también el cambio y cómo se cayó todo eso. Entonces es una generación de transición, como ahora debe haber otra generación que está transitando de lo que es
la utopía democrática que se desmorona, a lo que venga, ¿verdad? Que seguramente será, no sé, gobiernos autoritarios desde arriba hasta abajo, desde los países grandes que controlan la geopolítica mundial hasta paísitos pequeñitos como El Salvador. ¿Qué has visto de interesante en esas nuevas generaciones que se esté produciendo en Centroamérica ahora mismo? ¿Qué autores, qué novelas, qué...? Mira, no soy una persona muy interesada en seguir al día a día lo que se produce allá. A veces tengo la suerte de que alguien me manda libros, de que alguien me comparte algunos textos, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy interesante. Hay una escritora salvadoreña que creo yo que ella es el enlace con estos nuevos que vienen en cuanto a preocupación temática, en cuanto a forma de escribir, que es Claudia Hernández. Es decir, lo que yo he leído del Salvador, estoy hablando, tiene ese componente como del absurdo, en que la violencia no se enfrenta a partir como de motivos ideológicos y de motivos más evidentes socialmente, sino a partir de situaciones muy absurdas. Eso es lo que he visto, pero como te digo, todavía todo es muy incipiente. No hay una obra que yo diga, aparte de la de Claudia, ¿verdad? Después de Claudia, ¿qué obra me deja ver a mí hacia dónde van? Porque están trabajando esta gente joven que está todavía abriendo su camino, ¿no? Gracias, Horacio. Ha sido un gusto conversar con vos. Horacio Castellanos Moya, mi invitado en Malas Compañías. Escucha y suscríbete a El Faro Audio en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. En la descripción de este episodio encuentras los enlaces a nuestras redes sociales. Malas Compañías es producido por Gabriela Cáceres. La producción de sonido y música es de Omnium. Soy Carlos Dada.